Hola, muy buenas noches. Comenzamos aquí un nuevo programa de entrevistas y de entretenimiento en 10 Televisión Las Villas. Un programa que saldrá en antena cuando haya invitados que entrevistar. El día que no haya invitado, no hay programa. Esto es la tele local, lo justo para ir tirando. Nuestro programa va a ser en un alarde de originalidad algo nuevo. Comenzará casi todas las noches con un monólogo de noticias de actualidad. Y digo casi porque el día que tenga tiempo para redactarlo, habrá monólogo. Si ves que no hago monólogo, es que ese día he ido jodido. Así es que, televisión local, la televisión comprometida, pero lo justo. Porque aquí estamos los que estamos, en la edición y realización Noé Marín, en la producción Pepe Herreros, y un servidor que pone esta cara bonita, que ya sabéis que está ajena al paso del tiempo. Por cierto, el día que falte alguno de los tres, tampoco hay programa. Advertido quedáis. Y para comenzar los monólogos de la actualidad, el ministro Escrivá dice que eso de jubilarse a los 67 años, que es un capricho, que lo cultural es que la gente trabaje hasta los 75. Lo dijo después de que el ministro Escrivá descabezara el tercer carabinero en una cena con los jefes de la COE, que le decían: cómete, José Luis, cómete otra gamba de esas gordas y rojas y cara. Igual ya cuando te coma otra gamba, José Luis, hablamos ya pues, de las indemnizaciones por despido y del derecho de pernada, muy importante. Sí, amigos, ¿por qué quedarse en los 75 años la edad de jubilación? ¿Por qué no hacer coincidir ya de paso la edad de jubilación con la edad de defunción? Te mueres, te jubilas. Verás qué rápido sube la caja de las pensiones y así los políticos podrán subirse el sueldo sin que tengan que esconderse ni ruborizarse. De paso, los curritos podrán hacer verdadera la frase esa de: voy a estar aquí trabajando toda la puta vida. Más cosas. Ana Peleteiro, la atleta, se ha comprado por un coche de 50.000 euros y por lo que sea, a los radicales de la ultraderecha, pues no le ha caído bien. Titula la noticia de un periódico llamado Mediterráneo Digital. Dice, ojo, este es el titular: Ana Peleteiro, negra por fuera, roja por dentro, y apuntilla: la atleta progre se compra un coche de 50.000 euros. ¡Qué escándalo! Si es que, Ana, hija, ¿cómo se te ocurre comprarte un coche de 50.000 euros siendo mujer negra y progre? Los progres tienen que predicar con el ejemplo y hacer pues cosas de progre. Vivir en una choza, lleva un BMW de la época de Manolo Escobar. Y por supuesto, si tienes 50.000 euros, los reparte con los pobres. Los progres solo pueden ser pobres o al revés. Porque el problema no es que una chica negra y progre tenga un coche caro. El problema es que todavía queda gente de derecha y blanco sin coches caros. Ese es el problema, Ana, hija. Tú espera tu turno, que te toque primero los blancos supremacistas que se compren coche y luego ya. En fin, estaba ironizando, Y para terminar el monólogo, ayer fue Día Mundial del Turismo. En Villacarrillo lo han celebrado de forma especial gobierno y oposición. El PSOE subiendo a la sierra con unos tuppers de jamón y queso, y el gobierno del PP, con 2 cintas de esas de inaugurar cosas, se fue a la playa artificial de Mogón y estuvo cerrando y abriendo la compuerta del charco todo el día. Fue una performance para lanzar el mensaje de charco lleno, charco vacío. Turismo en Las Villas. Ahora sí, ahora no. Buenas noches. Comenzamos aquí el Afilao.
Y para empezar, un cura, qué mejor, Padre Antonio. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo seguimos? Antonio Garrido, Efectivamente, villacarrillense de los pies a la cabeza. efectivamente. Aunque por la mitad te fuiste una temporada por ahí, padre? Bueno, llevo ya mucho tiempo por ahí. Eso. Ahora he retornado, pero sí, llevo pues desde el año 1990. Me fui del pueblo Desde el 90, claro, para hace estudiar 30 años. y ahora he vuelto al cabo, sí, de todos estos años. Sí. Madre mía. Las vueltas que da la vida. No, vamos, y al final, ¿dónde acabaremos, Los caminos del Señor. Son inescrutables, efectivamente. Bueno, ahora hablamos de un poco de Antonio Garrido, es un cura de Villacarrillo que es un tío de la mar de Salao. Yo por mi trabajo nos hemos encontrado por ahí y siempre, a mí por lo menos me ha dado alegría verte. Y ahora que estás en Villacarrillo, pues oye, aquí ahora al rebaño hay que llevarlo bien encarrilado, En ello estamos. Bueno, estás de párroco en la parroquia de San Francisco de Asís. Con tal nomenclatura, no era de extrañar que la parroquia celebrara el Día de San Francisco. El Día de San Francisco creo que es el día 4 de octubre. Sí, lo sé porque es el día de mi cuñado. Tendrás que felicitarlo. Por eso digo, no te olvides del santo de un cuñado que No la es tiene el día. plan, no es plan. Y todos los pacos hay que felicitarlos el 4 de octubre. Correcto. Bueno, pues el 4 de octubre es lunes. Se ha dicho, vamos a celebrar la fiesta de San Francisco, la fiesta de la parroquia, pues lo que es desde el próximo jueves, ¿no? Hasta el fin de semana. Efectivamente. ¿Qué vais a hacer? Así, cuéntame. Yo te lo había apuntado, pero me gusta que lo Sí, me lo bueno, cuentes. pues mira, lo primero va a ser un acto un poco especial. Va a ser el jueves porque resulta que si mi parroquia se llama San Francisco de Asís es porque hace 350 años aquí a Villacarrillo vinieron unos frailes franciscanos que pusieron un convento justo al lado de la ermita del patrón del Santísimo Cristo de la Veracruz. Esa ermita estaba aquí en Villacarrillo desde el año 1411 y resulta que posteriormente vinieron los frailes franciscanos y pusieron su convento justo al lado de la ermita y fueron los custodios de la imagen del Cristo de la Veracruz. O sea que el cura Rubiales no anduvo tonto a la hora de buscar el nombre. O sea, el tío le buscó la conexión, Sí, además es que Villacarrillo ha sido muy franciscano en su historia porque, por ejemplo, la iglesia de Santa Isabel de los Ángeles, en la calle Ramón y Cajal, era la iglesia de las clarisas, que las clarisas siempre han estado muy unidas, es la rama femenina de los franciscanos, por así decirlo. Las clarisas, Santa Clara siempre estuvo íntimamente unida con San Francisco. Es más, en la portada, la imagen que hay encima de la portada de la puerta principal de acceso a Santa Isabel de los Ángeles es Santa Clara. Por eso Santa Clara en Santa Isabel de los Ángeles, San Francisco en la nueva parroquia de allí de Villacarrillo y vinculada siempre históricamente al Cristo de la Veracruz. Por eso el jueves la Cofradía del Cristo de la Veracruz ha querido regalarnos un cuadro en donde aparezca la imagen del Cristo de la Veracruz, que no teníamos ninguna imagen suya en la parroquia de San Francisco de Asís, y bueno, pues junto con la medalla y junto con el escudo de San Francisco va a ir también una especie, bueno, pues de simulación de cómo era la antigua ermita y el antiguo convento de los franciscanos. ¿Dónde estaba la ermita de los franciscanos? La ermita, para que todo el mundo se haga una idea, estaba donde está ahora mismo la Fuente Taza del Paseo, del Parque del Paseo, pues ahí era donde estaba Ahí ubicada. al lado del templete ese de la música. Efectivamente, un poquito más hacia adelante. Es más, Villacarrillo pues acababa poco menos lo que tradicionalmente se llama la Cruz de los Caídos. Es decir, más allá ya no había pueblo. Era la nada. Aquello era campo, todo aquello era Sí. campo. Y resulta que... Allí terminaba la civilización conocida, El villacarrillense bajaba más allá de la Cruz de los Caídos. y Más decía, allá de la Cruz de los Caídos no había nada. No había civilización allí, Estaba el camino que conducía a Inatorá. Y Bueno, resulta pero que... Y resulta que, bueno, pues precisamente yendo hasta Inatorá, partiendo de la Cruz de los Caídos, pues a 500 metros, 750 metros, pues estaba ubicado ese convento de los franciscanos. Qué cosa curiosa, no se conserva ni una teja, ni una piedra, ni un arco, nada, porque ¿Y en eso qué otros pasó? sitios, ¿Qué por pasó? ejemplo, en Cazorla, todo el mundo conoce la ruina de Santa María, que era una iglesia los franceses magnífica. le pegaron aquello fuego como el ziquitraque, nene. Unas buenas bombas, Escúchame, y unos escúchame. buenos cañonazos. Escúchame, padre, ¿cómo te digo? Padre Antonio. Sin problema, José Ángel. Señor Garrido. Nada. Antonio. No, Como tú te sientas más cómodo. reverente Antonio, ¿qué pasa? No, un cura. Nada, como tú quieras. Bueno, Antonio, tú Sí. que me lo has permitido.
se habla mucho de todo lo que pasó en la guerra civil, con la quema de templos y tal, pero no fue nada comparado con todas las iglesias que quemaron los franchutes, ¿eh? Fue terrible. Esa gente era muy peligrosa. Terrible. Pero llevándose patrimonio, llevándose orfebrería, todo lo que tenían todo lo que veían de valor se lo llevaban a Francia. Y luego destruyendo, es decir, aquí en Andalucía que latizábamos bastante con el tema de las guerrillas, pues resulta que se vengaban de una forma muy concreta, que era poniendo los cañones hacia los templos, hacia los edificios más significativos de los pueblos. Y de milagro conservamos la parroquia de la Asunción, porque también le pegaron algún cañonazo. Porque el cañonero era un poquillo... Pues porque no acabaron era de atizar. El tío era disléxico y le dio al templo que no era, ¿sabes? Si no, imagínate, tendríamos donde está la Asunción lo mismo que en la ruina de Santa María de Cazorla. Sería terrible. O sea, y ahí nada más que quedan 4 paredes. O sea, entonces la ermita de los franciscanos, los franceses fueron los que agarraron con ella, ¿no? Claro. Es más, luego ya se quiso reconstruir, pero ya no, ya vino también la desamortización total. Que lo curioso es que no quede ni un muro, no quede ni un arco, no quede ni una hornacina, ni una capilla, ni siquiera la misma planta. Parece ser que luego aquello sirvió también de cementerio, antes de la ubicación actual del cementerio que tenemos. Total, que entre unas cosas y otras no tenemos nada. Hay enterrado gente ahí. Sí, claro. Y en los alrededores de la parroquia de la Asunción pues hay enterrada también mucha gente, porque siempre antiguamente, en la tradición siempre era alrededor de la iglesia donde se enterraba. Eso si vas por Galicia, por Castilla, y todavía muchas iglesias, muchas ermitas, donde alrededor está el cementerio, porque la gente quería enterrarse cerca del lugar sagrado. Bueno, entonces ahí había una ermita de los franciscanos. Ermita, era una ermita, ¿no? La ermita era del patrón, del Cristo de la Veracruz, y al lado estaba el convento de los franciscanos, que llegó a tener 20 frailes viviendo ahí permanentemente, o sea, que era un gran convento. Y estaba en el parque, donde está la Fuente Taza, un poquito más hacia adelante, y todo lo que es el paseo, pues era ciertamente una especie de paseo que llevaba hasta la ermita del patrón. O sea que si hoy le llamamos paseo es porque había un paseo de la ermita a... Paseo del Santo Cristo, claro. Porque el Santo Cristo su ermita estaba al finalizar el paseo. Dios, está puesto, ¿eh? Sí, hombre. Te lo juro de verdad que fíjate que he entrevistado a gente aquí en Villacarrillo y no me han contado nunca la historia, tampoco lo he preguntado yo. Sí, también es verdad. Sí. La historia esa, ¿no? Es más, el día de la Virgen del Rosario se quiere poner una placa precisamente allí en el parque, por lo menos que se diga, oye, que aquí hubo durante 6 siglos una ermita dedicada al Cristo de la Veracruz, a nuestro patrón, y luego también hubo un convento durante más de 300 años que llevaron los franciscanos, por lo menos la presencia. ¿Este año lo van a hacer? Sí, el 7 de octubre de este año se va a descubrir esa placa. ¿Quién lo va a poner? ¿El ayuntamiento? Sí. El ayuntamiento... Bueno, en unión con la cofradía de la Veracruz. Paco Miralles es muy creyente, ¿eh? Sí. Va a mucho por... Él va por lo de por el convento. Por la Hermana de la Cruz. Él va por allí. Sí. Que hace la misa temprano. Y me parece muy bien que sea creyente. No, si yo lo he dicho que es muy creyente, digo que si va No, que la verdad que tenemos buena sintonía, porque la verdad es que cada vez que hay algún acto, yo cuando vine de párroco aquí a San Francisco, pues un día estuvimos también juntos hablando, hasta incluso de la parroquia, distintas cuestiones de allí del barrio y tal. Y yo siempre lo he visto muy abierto, muy receptivo, muy amable, muy bien. ¿No tenéis cierta envidia entre curas diciendo ¿por qué no viene a mi iglesia a la misa? ¿Por qué va a la misa de la Mercedes? Eso es la libertad de los hijos de Dios, cada uno donde quiera. A ver si algún día viene a mi misa, ¿no se lo has dicho? No, sí, así en plan campechano. ¿Qué, alcalde, y a mi misa cuándo va a venir? Nada, él viene algunas veces cuando estamos con San Francisco o algunas celebraciones, o por ejemplo con lo de la Procofradía del Cautivo, o sea que se deja caerse, hombre, sí. Sí. Paco para esas cosas... Es muy apañado, las cosas como son. Bueno, sí, es cierto. Pero estamos hablando de San Francisco de Asís, el templo que celebra su onomástica y que vaya a hacer una exposición del Santísimo Sacramento y un triduo y luego una celebración, eso el jueves,
Supongo que el jueves se harán ese acto de La presentación del cuadro. pero efectivamente. el cuadro que le han encargado la cofradía. Sí, sí, lo han encargado. ¿Es profeso solamente para Sí, eso? sí, sí, solamente para eso, y aparece la imagen del Cristo de la Veracruz, Sí. y allí también un rinconcito del cuadro aparece el antiguo convento de los franciscanos, y la verdad que pues que ha quedado muy bien. ¿Y lo va a poner en el templo a Lo la voy a vista? poner en la iglesia, sí, en el templo, allí encima de la puerta de la sacristía, si Dios quiere, para que todo el mundo lo pueda ver. Vale, genial. Y luego el día 2, el sábado 2, va a hacer un repique de campana. Siempre que se Porque note. esas campanas son buenas campanas. Ahí Sí, el padre sí. Julio Hecho el resto. no escatimó en gasto, ¿eh? Pues curioso, porque hoy por hoy, te lo digo así con confianza, yo creo que ese templo no se podría haber hecho. Es decir, es un templo dentro de lo moderno, lógicamente, porque estamos hablando de un templo que tiene 26 años. Ese templo, la parroquia tiene 5 años más, porque durante 5 años estuvo en unos locales del barrio que la gente todavía recuerda. Locales sociales. Sí, era una casa, era los bajos de una casa, y allí estuvo durante casi 6 años. Y después ya pues se hizo el templo, y el templo es un gran templo, es decir, para ser una construcción moderna, que evidentemente lo es. Yo me gusta siempre la definición que hace el obispo que tenemos ahora, que dice el templo más bonito, moderno, de la diócesis de Jaén. Correcto. Porque te encuentras cada cosa. Hay cosas modernas que dice esto no pega aquí ni con cola. Efectivamente. Sin embargo, esa iglesia se hizo la cruz esa que se ve, una cruz, mira por donde mire. Sí, 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 efectivamente. Y después un templo, sobre todo, muy amplio, que tiene forma de templo, tiene esas 2 arcadas en los laterales, después también un templo muy luminoso. Un templo que parece una iglesia, que muchas veces estas construcciones modernas, pues te encuentras de todo, y muchas veces no Sí. acabas bueno, pues de conectar mucho con la sensibilidad de los fieles. Tú ahora le dices a un niño pequeño de primaria, oye, dibújame una iglesia, y te dibuja algo parecido a San Francisco, ¿a que sí? Efectivamente, su campanario, su torre. su casita, Claro, sí. Es que es así, y de verdad que, bueno, y ya no solamente el templo, que el templo está genial, sino que toda la parte baja, es uno de los centros parroquiales mejores que tiene la diócesis de Jaén, porque, bueno, allí es que hay salón de actos, allí 2 salas de reuniones, salón del párroco, 5 salas de catequesis, para el banco de alimentos de Cáritas, despacho de Cáritas, es decir, que está muy bien hecho, está muy bien pensado, y la verdad que es un gran templo. ¿Qué no te da envidia de la Asunción? No, hombre, cada cosa en lo suyo. Es decir, dentro de lo moderno es de lo mejorcito que tenemos. La Asunción es una catedral. Es decir, como tal, la Asunción es una catedral. Le falta que alguien lo nombre catedral. ¿Eso quién Pues no nombra? sería nombrarlo catedral, porque ya tenemos una que es la de Jaén, pero sí que se podía hacer. Bueno, en Baeza hay otra catedral. Sí, pero eso más por motivos históricos, pero sí que se podría avanzar mucho en el tema de una denominación que es basílica. Como el tema, como la de la Virgen en la Cabeza. como la Virgen de la Cabeza, como San Ildefonso de Jaén, como Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. O sea, en el escalafón de los templos, basílica es más que iglesia. Es más que iglesia parroquial y es menos que catedral. Hay un término Lo que medio. está entre medio. ¿Y eso quién lo tiene poder para Pues el hacer? Vaticano, pero pasa que hace... ¿Solo? Sí, solo. Pero el Vaticano, cuando dice Vaticano, es el Papa. Bueno, a través del nuncio, la congregación para la liturgia y los sacramentos, pero sí. Y A eso- través de nunciatura. ¿Y eso cómo hay que moverlo? Pues eso hay que moverlo con un dossier muy amplio, muy bien hecho, un tocho bueno, dando razones, diciendo que efectivamente pues reúne las condiciones históricas, artísticas, el tema también de la liturgia, donde está la capilla del Santísimo, el espacio que hay para los fieles, en fin, que se piden distintas cuestiones, pero bueno, ciertamente, eso yo creo que ¿y es has algo que pensado? se tendría que mover. ¿Has pensado tú en moverlo? Bueno, evidentemente eso es una de las cosas que sería bueno que se movieran. O Sería sea, bueno pero que se nadie ha movieran. hecho nada todavía. O es que lo que estás diciendo es porque alguien No, hace nadie, mucho te ha dicho, a ver si movemos nadie ha esto, hecho nada al respecto, pero por ejemplo, si es la Virgen de la Cabeza, el santuario, si es San Ildefonso de Jaén, si es Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, pues estaría muy bien que fuera también la Asunción de Villacarrillo, porque de verdad eso lo merece. Es decir, ya quisieran muchas diócesis de España tener como catedral el templo que nosotros tenemos aquí. Sí, Es sí, decir, sí. a Iván del Vira hecho el resto. Bueno, y si quiere el obispo le ponemos una casica aquí también. Porque es que, hombre, es condición indispensable que esté el obispo por aquí cerca, ¿no? Bueno, Porque lo de Baeza es porque vivía ahí el obispo. sí, Baeza es tradicionalmente, porque en la Reconquista, antes de reconquistar Claro. Jaén, lo primero que se reconquistó fue toda esta zona más oriental de la provincia. Y allí se estableció- Y pusieron allí el obispado y los canónigos y todo eso, sí. Sí. Por eso lo del puente del obispo viene de ahí, ¿no? El obispo hizo un Efectivamente. puente allí y dijo, ahí os lo dejo el puente, pasad todos los que queráis, eso sí, tenéis que rezarle a la Virgen
si no queréis pagar. El Ave María era el peaje que puso el obispo. Es decir, no vamos a cobrar dinero, pero tenéis que rezar una Ave María. Que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Es Antonio. que don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que fue quien hizo ese puente, le dicen el obispo constructor, porque Sí, no sí. solamente hizo obras religiosas, parroquias, iglesias y conventos, sino que hasta incluso obras civiles. Claro, eran otras épocas. Era otra época, claro. En otra época la iglesia tenía más billetaje, tenía más poder de Sí, convocatoria sí, que sí, ahora. sí. Pero ahora no nos quejamos. Yo creo ¿No? que ahora estamos en lo que tenemos que estar. Creo. Tenía más mando, Bueno, pero tampoco es estrictamente necesario que la Iglesia tenga mando por circunstancias sociales y por la trayectoria histórica. Había épocas en que sí, pero yo creo que ahora como estamos es como debemos de estar. Eso de Dios y el César, las dos monedas Sí. esas, y dar Me a gusta Dios más lo que es... la época Sí, de la sí, iglesia sí, de ahora hombre, que por la supuesto. época de antes, que donde un Por cura era... Un cura era tela marinera, era tela sí. marinera, Tía, el poder que tenía un cura hace unos cuantos siglos. Sí, pues de eso se queda poco, poco tirando a nada. Sí. Es mejor así, Yo te digo, yo te lo digo, es decir, que es que yo creo que ahora estamos como tenemos que estar, que es pues nosotros centrándonos en nuestros temas de evangelización, de liturgia, de caridad, y evidentemente el poder civil, al que aspiran muchos, pues que lo desarrollen lleven los ellos. civiles, claro. Sí, Pero sí. no los guardias civiles, No, sino no, los civiles a seca. A población civil. Bueno, es que nos vamos otra vez por el otro lado. El sábado hay un repique de campanas, que todo esto ha surgido por lo de las campanas de la iglesia. De San Francisco. Y luego el domingo va a hacer una misa a las 11 y luego una procesión de la imagen de San Francisco, que va a dar ahí por una vueltecita. Sí, por el barrio. No va a ser muy grande, pero por lo que es todo el barrio de la parroquia, ¿no? Sí, y tenemos permiso, que ya ahora para las procesiones, con el tema del COVID, la última normativa diocesana era también con permiso del obispado, pues también ya nos lo han concedido. ¿Va a tener banda de música, va a haber? Sí. Hoy. Con pito. Sí. De viento. ¿Qué Sí, dijo el hombre. obispo que no, que el viento no? Bueno, pero para el Día del Cristo de la Veracruz hubo. Nos acompañan, pero que siempre se Sí. le da más Bueno. solemnidad. Pues va a ir un recorrido por la calle Enrique Sucas, Sabiote, Chillueva, Los Olivos, Cristóbal Colón, José de la Torre, Hernán Cortés, Luis Climen, Mingo Priego y, o sea, sí, alrededor de la Alrededor. iglesia. Y luego a la 1:30 una barra, fíjate, barra festiva. ¿Por qué barra festiva? La hora buena, ¿verdad? Esa hora. Buena, claro. Es Para que tomarse una cervecita. Barra después, festiva. Después de la procesión. Mira, no hemos puesto verbena porque como no era plan ya con esto del COVID todavía lo de la verbena. Si Dios quiere, se pondrá más adelante. Pero Sí, sí, pero- hombre, pero lo de entonces la tú- barra festiva era porque viene muy bien después de la procesión, pues tomarse allí unas cervecitas, tomarse sus tapas, comer allí incluso. Pero la barra, ¿quién la pone? ¿La iglesia? La barra la organiza la Procofradía del Cautivo. Y lo que se recoja va a beneficio de la parroquia. Que eso es otra, Antonio. Llegaste ahí a la parroquia de San Francisco y te encontraste un grupo de jóvenes, Ujú. pero bien armados, ¿eh? Tú verás, si hicieron una procesión nueva para la Semana Santa. Sí, y además con impulso. Con impulso, esa gente, eso va a ser de aquí a una cofradía en tu arreglo, ¿no? Efectivamente, la verdad que tiene muchas ganas, es un grupo que trabaja muy bien, son Toda muy gente- toda jóvenes, gente joven, efectivamente, toda gente joven. como tú acabas de decir, y ese es el impulso y la fuerza que le da la juventud, y la verdad que bueno, pues ya no solamente con el cautivo, sino que si Dios quiere, a ver si ya pronto, poco a poco, pues tenemos una imagen de la Virgen que se bendijo hace poco, la Virgen de la Esperanza, y ya tenemos ahí pues toda una procesión, nuestro verás. Padre Jesús cautivo y la Virgen de la Esperanza. Y eso en nada de año. Eso Es lo- que eso se lo han nota hecho- esa fuerza y se nota ese empuje precisamente en que muy poco espacio de tiempo, lo que a otras cofradías les lleva bastante más tiempo, la verdad que, por ejemplo, la adquisición de la Virgen, pues está muy bien porque, hombre, ya es titular mariana y paso de misterio. Ujú. Joder. Muy bien, la verdad que muy bien, sobre todo por esa juventud. Encontrarte una parroquia así. Pues por desgracia no parece, abunda, por desgracia no abunda, porque ya todos sabemos que, hombre, siempre suele haber más personas mayores dentro de las parroquias, pero ya no solamente el tema de las cofradías, de la procofradía de nuestro Padre Jesús cautivo, sino que también, por ejemplo, en el grupo de catequistas es un grupo, bueno, pues muy joven, todas, la inmensa mayoría son muy jóvenes y después también tienen mucha creatividad, mucha iniciativa, no es tampoco la típica catequesis que muchas veces tenemos ahí en el Es subconsciente. que la típica catequesis es un tostón, ¿eh? A eso es a Ahí lo que me refiero. explicando Que si los panes, los peces por otro lado. Ya, no, ¿no? pues Ahora llegan. te garantizo que estas las organizan muy bien, tienen un montón de actividades, el tema de oraciones, el tema de campañas con los niños, y oye, yo me consta que los niños están muy, Sí, sí, sí. muy Que, ilusionados. que los Y chiquillos las están- catequistas son eso, tienen mucha iniciativa, lo hacen muy bien y sobre todo porque ponen mucho interés.
Yo siempre digo que lo importante de las parroquias es ese grupo de gente, yo le llamo los incondicionales, que es que los tienes ahí para lo que quieras. Y lo mismo formas una barra festiva y están allí echando cerveza en el grifo de la cerveza, que lo mismo dan catequesis, que lo mismo este sábado pasado tuvimos una limpieza y estaban limpiando el templo. Eso es lo importante, gente que colabora, gente que colabora. Esa es la fuerza de la parroquia. Esa es la definición de parroquia, ¿no? Claro, comunidad. Parroquia, comunidad de personas en torno a Cristo. Claro. Pues ya está. Sí. En las películas estas del oeste, cuando iban a hacer un pueblo, lo primero que hacían era, se juntaban los que estaban allí y lo primero que hacían era una parroquia para hacer la comunidad. Efectivamente, porque además la parroquia no solamente tiene ese sentido religioso y cristiano, por supuesto, sino también ese tema de fortalecer los vínculos sociales entre los que componen el pueblo, y eso es muy importante. Claro. Eso a lo mejor lo hemos perdido un poco, pero es también bueno destacarlo y rescatarlo. En muchas catedrales, muchos templos, pues se hacían también reuniones cuando no había salones de actos en los ayuntamientos, ni había centros sociales. Las parroquias, las iglesias, hasta incluso las mismas portadas de la iglesia, hay en algunos pueblos donde se mantiene esa costumbre, pues servían precisamente para eso, para reunirse la gente. Por supuesto que van a misa, por supuesto que celebran los sacramentos allí en el templo, pero el templo también era un sitio de vinculación social, donde la gente se veía y donde trataba también sus temas. Y eso es importante. Claro. Bueno, pues ya hemos dicho que se va a celebrar San Francisco, hemos explicado todos los actos que va a haber, incluso el último acto, que es a la 1:30 el domingo, una barra festiva, así es que todo el que quiera que se pase por la iglesia de San Francisco, se toma su cervecita y colabora con esa gente que lo único que quiere pues hacer que su parroquia funcione mejor. Efectivamente. Ya está. Vale, ahora hablamos de don Antonio Garrido. Dime cosas. Que te fuiste del pueblo en el 90. 1990. Al seminario. Al seminario, a estudiar los estudios de filosofía y de teología, del 90 al 95. Pero, yo me acuerdo, Antonio, cuando la radio empezó por esa época. Yo empecé a trabajar en la radio, creo que en el 89 o cosas así, en Cazorla y en fin. Y iba a decir la conferencia episcopal, no. El obispado nos mandaba unas cuñas en cinta de casete de 1 minuto 52, porque eran largas aquellas cuñas, que era el día del seminario. Y hacían un día del seminario como si fuera una especie de puerta de jornada, o sea, una jornada de puerta abierta para todo el que quisiera hacerse cura, que fuera a ver las instalaciones que tenían allí. Yo me acuerdo que todos los años, ¿cuándo es el día del seminario? 19 de marzo, el día de San José. Correcto, bueno, pues cuando llegaba ya a mediados de febrero ya nos mandaban las casetes, el obispo decía, por favor, hágase la difusión necesaria. Por supuesto, gratis, al obispado se lo hacíamos, tú verás. No, en serio. No, pues está fenomenal, claro, la difusión de la campaña para que se pusiera a través de los medios de comunicación. Y luego no le pusiera las cuñas al obispo, te hacía la cruz y... Nunca mejor dicho. Porque el obispo te escuchaba si te ponían sus cuñas, Bueno, pues me acuerdo yo de día del seminario, no me acuerdo cómo era la frase, pero lo que hacía era un llamamiento a la gente joven para que fuera a ver si le entraba la vocación. Claro. A ti a lo mejor te convenció una cuña de esa. Cada año había un eslogan, cada año había un lema. Es más, a lo mejor una de las cuñas que yo puse fue la que te hizo que... Bueno, coincidió la época, Hubo más cosas además de la cuña que fueron el detonante. ¿Te imaginas? Yo soy cura gracias a la cuña que pusiste tú. No, hubiera estado bien, Ese vínculo de toda la vida. La radio y el seminario. Bueno, ¿y qué? Nada, porque me voy al seminario, que me meto a cura y estoy allí 5 años, en Jaén. Es una carrera. Una carrera tal cual, sí. 5 años, pero con su asignatura y se suspende, repite. Efectivamente, sí. Además, filosofía, 2 primeros años y después teología, los 3 siguientes, 5. Pero ahí ha habido curas que han tardado más años en sacárselo. O sea, eso es igual que en la universidad, ¿no? Sí. Si suspende, repite. Lo bueno que tiene es que no tienes que salir fuera a estudiar, sino que allí dentro del propio seminario son los profesores los que van allí al seminario. O sea, en el seminario tienes tu vivienda, porque tienes tu habitación, tienes todo lo que son las dependencias comunes, la misma cocina, los comedores, todo. Y después también tienes tus aulas, o sea que allí lo haces todo dentro del seminario. ¿Y te dan clase? ¿Quién te da clase? Pues profesores que luego hacen la licenciatura. Yo, por ejemplo, mientras que he estado en Jaén, he sido profesor del seminario. Es decir, profesores, párrocos que estudian luego, a continuación hacen ampliación de estudios y luego pues dan clase allí. Sí. O bien licenciados o bien doctores. Y aparte de estudiar, ¿qué haces en el seminario, Antonio? ¿Tú qué hacías? Hombre, pues de todo un poco, Bueno, es que los estudios es que te levantas muy tempranito, rezas, te levantas a las 7. Eso obligado. Sí. Eso, tan libre como estar en el seminario. ¿Y quién te controla que reces?
Bueno, es que allí contigo hay un cura que se llama rector, que es el que se supone que es tu formador, es decir, que tú no estás allí a tu bola, sino que se supone que hay un horario, ese rector, ese vicerrector y ese director espiritual son los formadores que hay allí. Y bueno, pues la verdad que es una vida muy estructurada, porque lógicamente aquello, pues primero primero es levantarte tempranito, sobre las 7 o por ahí, después ya el laude, la misa y a continuación el desayuno. Después tienes tus 5 horas de clase. De todas las materias. De todas las materias. Es sobre todo filosofía y teología. Después ya la comida, después pues el descanso o el deporte también, porque allí también hay unas pistas, porque es un edificio inmenso. Me imagino que algunos de los que nos estén viendo pues conocerán dónde está el seminario en Jaén, que es pues una manzana entera, es decir, que es un edificio del siglo XIX grandísimo. Y bueno, pues sencillamente luego ya tiempo también para el estudio, la oración, las vísperas y dar una vuelta. Los fines de semana ya es un horario mucho más abierto, porque ya siempre se suele salir a otras actividades. Pero sí, sobre todo oración, estudio. ¿Había botellón en los juernes? No. Veamos películas, cuando esto ¿Sí? de esto del VHS, esas cosas que ya la gente se creen que esto es poco menos que de la Edad Media. Todos los seminaristas en un salón de televisión, ¿no? Allí, efectivamente, y veíais películas. Allí teníamos las películas, eran los viernes por la noche. Los viernes, ¿qué película que viste en el seminario te causó? Porque claro, en ese ambiente, a poco que te pongan algo que te toque la fibra, emociona más, ¿no? Sí. ¿A ti te suena lo de la lista de Schindler? ¡Wow, madre mía! ¿Esa de qué año será? Esa pues tiene ya su del año, 90 y... Yo me acuerdo de verla allí, mira, en las viernes la lista de Schindler. La lista de películas que teníamos nosotros allí, pues una de ellas fue esta y me impresionó muchísimo, además, muchísimo. Claro. Y sobre todo en ese ambiente del seminario donde allí lo espiritual está por encima de muchas cosas, y ver una película tan salvaje como esa, porque era muy salvaje. Sí, era tremendo, ¿eh? Era muy, muy salvaje. Bueno, pues aquello se te quedó marcado ahorita de Schindler. ¿Termina el seminario y qué? Pues me dice el obispo, oye, mira que te vayas a Valencia. Y digo yo, ¿Valencia? ¿Y a mí qué se me ha perdido en Valencia? ¿Pero eso? No, que te va a ir a ampliar estudios. ¿Pero eso del obispo manda en ti? Sí. ¿Ah, sí? Es el jefe, efectivamente. O sea, el obispo te dice, o sea, esto es como la mili. Sí, te sí, toca, claro, te toca, claro. Tú te toca acabas las de regulares ser- en Melilla. Sí. Tú acabas tu Y seminario te dan destino. y te dan destino. ¿Y si no te gusta? Y si no te gustan, pues luego ya cuando lleve un tiempecito le dices, mire usted que parece ser que esto no es lo mío, pero no suele Pero ser lo ir habitual. tiene que ir. O sea, si te dice a Valencia, te tienes que ir a Valencia. Sí. Y te fuiste a Valencia. Y me fui a Valencia a ampliar estudios. Es decir, allí me fui a un colegio que estuve viviendo y Eso en la es como hacer Facultad el de máster. Teología. Efectivamente. Es como fueron hacer 2 un años, máster, ¿no? Sí, fue a hacer la licencia. Del seminario sales con la licenciatura de Estudios Eclesiásticos y en Valencia yo me saqué la otra licenciatura, que es la de Teología Histórica. Y por eso es por lo que fui luego profesor y he sido profesor del seminario, porque tenía esa licenciatura. Estuve allí 2 años. Y bueno, pues otra experiencia, porque allí ya conoces otra gente, en la facultad había también un montón de gente, porque claro, allí ya no es que los profesores van a tu edificio, a tu seminario a darte clase, sino que allí tú vas a una facultad de teología y ya en un ambiente mucho más, bueno, con muchísima más gente, más abierto, sí, otra perspectiva, pero son experiencias bonitas. Vale. Entonces, Y después ya me ordeno de cura. Que eso ya es como casarse con Dios. Efectivamente. A partir de ahí, Eso 1997. En el 97 ya te hacen cura. Efectivamente. Esa fue tu boda. Sí, además que lo celebré. Es que no, eso quiero decir, o sea que cuando se ordena un sacerdote Sí. es como para cualquiera de nosotros ¿Una hacer boda? una boda porque se enlaza directamente, se une directamente a Dios Sí. y ya no tiene más, ya no hay más nada. Efectivamente. Además, tienes 2 fiestas por falta de una. La La primera es la ordenación en la Catedral de Jaén. Sí. Hay una misa donde el obispo te ordena de sacerdote a través de una liturgia, te impone las manos, en fin. Una misa muy solemne y muy bonita. Y luego al día o a los 2 días va a tu parroquia de origen, de tu pueblo natal. El destino, ¿no? No, de tu pueblo natal. De tu pueblo natal. No donde te destinas, sino donde has Vale. nacido. Bien, viniste a Villacarrillo. Y celebras lo que se llama la primera misa, u otros llaman el cante de misa. Es decir, la primera misa que tú celebras como cura, la sueles celebrar en el pueblo donde naces. Y yo vine aquí, celebré la primera misa y después pues nos fuimos a comer, claro. Joder, ¿dónde fuiste? A la piscina, ¿te suena? Yo que en mi época era en la piscina. Los- Aquello ha cambiado mucho. Los salones de la piscina. Efectivamente, allí estuvimos celebrando. Te dio el banquete de Blas Mora. Exactamente, además que es un buen amigo mío y bueno, pues nada, allí estuvimos, vino mucha gente de Valencia acompañándome. Claro, porque hiciste amigos allí, ¿no? Sí, lo sigo manteniendo, sí. Y bueno, pues de aquí de la parroquia, de Jaén, o sea que muy bien.
Eso fue en el año 97. 97. Y luego ya una vez que ya está ordenado cura, te dan destino ¿a dónde? Efectivamente, pues mi primer destino fue Marmolejo. Buen pueblo ese. Al lado de Andújar y en el límite de la provincia con Córdoba. Y además una vida muy especial que hay en ese pueblo, una huerta. Hay un polígono industrial que tiene allí bastante empresa. O sea que Marmolejo es un pueblo que activo y con iniciativa. Allí decían cuando yo fui que era el pueblo de las tres cosechas, porque estaba la cosecha de aceituna, estaba la cosecha de algodón, que también había muchas plantaciones de algodón, y la hortaliza. Hacían hasta incluso una feria hortofrutícola. No, la siguen haciendo. Sí. Allí en el mercado de abastos, y bueno, muy bien. Y después estaba el tema del balneario, que ha perdido mucho con el turismo, que tradicionalmente hubo muchísima gente que fue a beber el agua de Marmolejo. ¿Sabes que Charles Chaplin estuvo alojado en el balneario de Marmolejo? Exactamente. O sea, allí iba la gente de billetes, pero toda la gente de billetes del mundo, ¿eh? Allí hubo reyes en el balneario de Marmolejo. Además, es lo típico de ese ambiente decimonónico de la burguesía, pues hay fotos donde se refleja muy bien a estos personajes, pero de toda España, que iban a tomar las aguas de Marmolejo. Sí, si quieres llegar a viejo, toma agua. Bebe agua de Marmolejo. Me dieron hace poco a mí, estuve haciendo un programa allí, me dieron un poquito de agua de la menos fuerte. Y le dije, pegó un trago grande y dice, yo empezaría por un sorbo, que luego va a visitar al señor Roca toda la noche. Efectivamente, siempre te dicen dos cosas. Lo primero, no bebes muchas del principio. Y lo segundo, no mezcles. Porque hay tres fuentes y claro, la gente un poco ansiosa cuando va un poquito de esta, un poquito de esta y un poquito de esta, y la mezcla es un poco explosiva. Sí. Y casi que tienes que salir corriendo como mezcla. Oye, ¿has utilizado alguna vez el agua del manantial para echarla al pilón de Bendecir o no? No. Porque al pilón de Bendecir se puede echar cualquier agua, ¿no? Sí. Hay hasta gente que nos trae el agua del Jordán, que es muy típico del río Jordán cuando se va a Tierra Santa. Pues no. Allí no echamos a esa agua. Que era muy célebre, pero vamos que se puede haber hecho. Claro que eso sí. Original, ¿eh? Te bautizamos con agua de Marmolejo. De la fuente de Buena Esperanza. De Buena Esperanza, o la fuente agria. Sí. Bueno, estuviste en Marmolejo y de ahí que... Sí, de ahí pues me dice el obispo, oye, mira que he pensado que te vas a ir a Cambil. El obispo cuando tiene un rato para pensar. Exactamente, es para temerle. Cuando el obispo se sienta así en un despacho y dice, ¿y ahora qué hago? Dice, voy a mover curas. ¿Eh? ¿Te imaginas? Y sobre todo a fin de curso. Cuando llega a fin de curso es tremendo porque le entra una fiebre ya de movimiento de cura. Que sí, claro, en la época de los nombramientos, de los cambios. Y bueno, pues sencillamente, así que me voy a Sierra Mágina, Cambil y Arbuniel, que es la pedanía, pero los de Arbuniel son muy... gente... Te vas de agua en agua. Hombre, en Arbuniel yo creo que está el mayor nacimiento de agua que hay en la provincia de Jaén. Está terriblemente desconocido, porque allí no se conoce, pero eso es impresionante. No, yo sí la conozco. Pues la gente que no la conozca es porque no tiene mundo. Exactamente. Pero te vas de fuente en fuente, ¿eh? Vaya. Y tiro porque me lleva la corriente. Porque de Arbuniel te fuiste a... Estuve en Cambil y Arbuniel y de allí me fui a Andújar. Ahí es que yo me seco ya. Bueno, aquello es muy divertido, Andújar a nivel... No digo seco de manantiales. Bueno, pero ya tiene el río Guadalquivir también, con el puente romano, y aquello está muy divertido, sobre todo con la Virgen de la Cabeza y la romería, y todo lo que supone que Andújar es muy de su Virgen de la Cabeza, y allí estuvimos. ¿Y allí dónde? ¿En qué sitio? En una parroquia que se llama San Eufrasio, allí hay 6 parroquias. Eso te iba a decir, allí hay competencia. Sí, allí son 6 parroquias, y después también fui arcipreste de allí de la zona, la ciudad. Eso ya es un escalafón más, ya. Cuando te nombran arcipreste ya dices, hostia. Tienes más responsabilidad y te dan por más lados, te atizan por más sitios, claro. Pero bueno, pues, tiene todos los retos tienen su parte positiva. Vale, a ver si vamos a estar dando vueltas por toda la provincia, que yo donde quiero llegar es cuando llegas, porque de Andújar, rápidamente, de Andújar te fuiste a Jaén. Yo quiero saber cuando llega allí al obispado. Sí, en Jaén. Después de Andújar, yo estoy en Andújar y me dice el obispo, viene un obispo nuevo, que es el anterior a este, que se llamaba don Ramón del Hoyo. Ramón del Hoyo, sí. Efectivamente. Murió Ramón del Hoyo, ¿verdad? No. Pasó el COVID y lo pasó de una forma muy dura. ¿Cuál fue el obispo que murió hace poco? Santiago García Aracil, el que me ordenó a mí. Correcto. ¿Ves? Yo es que he visto por ahí una noticia de un obispo Jaén que murió hace poco. Efectivamente. Bueno, Ramón del Hoyo. Ramón del Hoyo. Estoy en Andújar y va y me dice, oye, que quiero que te vengas a Jaén, que te voy a nombrar vicario y quiero que colabores conmigo más estrechamente en todo el tema del obispado. ¿Pero vicario qué es? Para que yo en la vida... Vicario es, pues, aquel que lleva un área. Por ejemplo, en un ayuntamiento, el obispo es el alcalde, el vicario, ¿cuál pues sería? El arcipreste son los concejales y los tenientes de alcalde son los vicarios. O sea, ¿te nombró teniente alcalde?
la comparación, como ha dicho lo del ayuntamiento, Hombre, claro, pero sí, claro, más claro. o menos, más o menos. O sea, el obispo te Si nombra el también- alcalde, el obispo, los vicarios son los tenientes de alcalde, sí. O sea, era su segundo. Bueno, ya estábamos un grupo, sí, Pero sí, era sí. la mano derecha del obispo. Bueno, estábamos un grupo tampoco para tanto. Hombre, pues darle brillo a la entrevista. Nada, Antonio. hombre, es que si no, eso queda muy petulante, hombre. Decir la mano derecha, Bueno, tú eso queda muy soberbio. Tú dirás que estaba en un grupo, pero yo, que no soy tú, puedo decir es que era la mano derecha del obispo. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, no, vale, lo digo no chulo. era el primero que lo ha dicho, sí. Vale, pues estaba allí, comía en la mesa del obispo. Vamos a dejarlo en que estábamos muy unidos, sí. Como cuando Messi decía, Ronaldo y Messi comen en la misma mesa y ahora Griezmann quiere comer en la mesa. No, pues Griezmann no, todavía no le toca, no, pues tú sí comías en la mesa del obispo. Trabajamos muy unidos. Muy juntos. Hombre, comer en la mesa me refiero a una, Sí, una sí, metáfora, ciertamente, no, claro, por supuesto, una relación, pero de todos los días. Es que Vale. era todos los días. ¿Y qué cosas le hacía al obispo? Pues mira, por ejemplo, todo el tema de medios de comunicación. Bu. Que eso tiene anda tela. Anda que no somos peligrosos. Pero tela marinera, o sea que tratar con la canalla periodística tiene su encanto. La COPE la llevarías tú directamente, ¿no? Sí, 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 La sí. COPE la llevabas tú. Yo hacía los programas de la COPE. Tú eras el jefe de la COPE. Hacía los programas del área socio-religiosa y los presentaba, o sea que yo estaba allí con mi micrófono haciendo el programa de radio también con más gente, que no era yo solo, Sí, sí, estábamos más gente. Y nada, pues hacía la programación socio-religiosa de COPE, el tema de una revista que teníamos, el tema de la página web, el tema de la comunicación también con los diversos medios, en fin, la organización de ruedas de prensa, las campañas, eso del seminario que tú has hecho referencia antes, me tocó organizarlo a mí, Ahora en fin. ya no llegan cuñas de esas. No, ahora lo que pasa es que ha cambiado ya todo tanto que ya aquello que llegaba era de la Asociación de Amigos del Seminario y ahora resulta que ya viene directamente las campañas que se organizan desde Madrid. Ya ha cambiado mucho todo ese tema. Oye, hablando de la COPE, ¿es verdad que Carlos Herrera tiene que rezar todos los días el rosario a las 12? Bueno, se reza el ángelus. Pero Carlos, ¿le obligáis a Carlos a rezarlo, no? No. Yo me acuerdo de las reuniones que teníamos con un jefe de la COPE de Madrid que era muy importante. Y dice que se peleaba un poco con los de deportes porque decía, hombre, no me digáis tacos, hombre, en la COPE no me digáis tacos porque es que ya queda la cosa mal. Y luego me echan la bulla a los obispos y tal. Dice que es que el periodista allí ha dicho allí y tampoco era plan. Siempre se escapa alguna cosilla, hombre. Sí. Hombre, Sí, ahora sí. en los deportes de la COPE, todos los de las que había en la SER lo habéis llevado allí, ¿eh? Y esa gente es muy mal hablada, ya te lo digo yo. Sí, ya por eso lo digo. Pero bueno, ciertamente han batido récord en audiencia. Hombre, porque y... nos los quitaste a nosotros. Eso es una cosa que vamos a estar siempre resentidos con vosotros, con los obispos, que nos Bueno, quitaste a todos bueno. los buenos de la SER. Con todo y con eso la SER se mantenía, pero escalamos puestos peligrosamente en el EGM Sí. y oye, es muy bien, ¿eh? Y Carlos Herrera por las mañanas, pues es... Es la hostia, padre. Iba a decir, por dejarlo finamente dicho, un referente indiscutible de la radio española. Se mete mucho con la gente de izquierda, Carlos Herrera. Pues tendrá motivos para meterse, ¿no? Le dará motivos. Bueno, Digo y yo. ya está, que no nos metemos en política, yo no quiero meterme en política. Y hiciste vicario, te dejó el apartado de los medios de comunicación y ahí Y después estuviste- también otra cosa que era muy importante de ¿Era? lo que hacíamos los vicarios, que era cuando, claro, él no puede ir de confirmaciones por todos los pueblos y las pedanías de la provincia y los vicarios íbamos de confirmaciones. O sea, yo me conozco todos los pueblos de la provincia de Jaén, pero es de ir a confirmar a los chavales. Vale. En nombre del obispo, claro. Una pregunta, Antonio. ¿Es verdad que los obispos cenan bien, esa gente? No, ¿No? don Ramón era absolutamente, vamos, frugal en la cena. Es ¿Sí? que sí. Había noches que se acostaba con un vaso de agua. Venga ya. Sí, eso doy fe porque lo he visto. Entonces, esa leyenda El de- de ahora ya no sé, y el de antes tampoco, pero don Ramón, no. Eso que se dice, esta noche voy a cenar como un obispo. ¿Te cuento una anécdota? Sí. Sí. Don Ramón, como yo conocía muy bien a Andújar, vamos a la Virgen de la Cabeza, subimos a la Virgen de la Cabeza, él está presidiendo la misa de la Virgen de la Cabeza y bajamos de la Virgen de la Cabeza. Hay un restaurante muy bueno, de mucha categoría, justo en el cruce de la carretera, de la autovía, ya cuando entra en Andújar para subir a la Virgen. Y bajando de la Virgen le dije a don Ramón, bueno, usted la hora que son las 2 y que vamos sin comer y tal, vamos a quedarnos aquí, el restaurante y tal. No. No. Restaurante así en plan tal, y era por la hora. Pues no. Acabamos comiendo en unas monjas de allí de Andújar.
porque él decía que no quería ir allí a un restaurante, y menos un restaurante así de más categoría. De más categoría, porque la gente lo ve y dice, mira al obispo ahí Pues gastándose... otros obispos no tienen problema para eso, Iván, y me parece muy Pero lógico y muy escúchame, respetable, o no, sea el que sea no hay obispo problema. no tiene impedimento en que de vez en cuando te pegue un Exactamente. homenaje. O sea, vamos a pegar un homenaje esta noche. Pues señor acabamos obispo. comiendo una monjita en Andújar que tenía tiene una residencia de ancianos. Allí. Tampoco os darían mal de cenar las monjas, ¿no? Era comida a mediodía, pero sí, muy bien, muy bien. Hubiéramos escapado mejor en el restaurante. Oh, tú ya habías ido Claro, ya. yo había ido antes, claro, ya lo conocía. Ya lo conocía. Estuve en Andújar de párroco, sabía yo aquello, sí, lo conocía. Y ya está, ¿no? Y ya terminaste tu tiempo con el obispo. ¿Y dónde fuiste? ¿Te viniste Yo directamente a seguía Villacarrillo? aquí, vamos, tenía una parroquia allí en Jaén, San Miguel, y ya pues desde allí pues me vine aquí ya a San Francisco de Villacarrillo. Ah, muy bien. Y una cosa que te iba a preguntar. Nunca se lo he preguntado a un cura directamente. Lo del celibato, ¿cómo lo lleváis? Bueno, lo del celibato es que se supone que cuando entras ya sabes lo que hay. Es decir, que no es que sea una sorpresa de decir, oye, mira, que es el sacrificio que tienes que hacer, pero a mí no me habían dicho nada de antes. Claro. Es decir, oye, es que tú sabes que en el lote va celibato, va obediencia, eso que tú decías antes, que te sorprendía tanto. Es decir, oye, que te van a mandar a Cambil o que vas a ir a... hacerle caso al obispo. Efectivamente. Y después también un estilo de vida más austero, la pobreza. Sí, hasta ahí estoy de acuerdo que eso, tú ya sabías dónde te metías, pero aun sabiendo dónde te metías, hay veces que hay gente que se mete, pues no sé, para llevar la vibradora de los olivos. Dice, yo sé que eso pesa mucho y es jodido. Y luego al cabo de los 3 días dice, aunque yo sé dónde me metía, yo no aguanto esto, la vibradora todo el día. Y por desgracia hay compañeros que, bueno, por determinadas circunstancias y tal de la vida, pues dice, oye, que no. Pues oye, que esto no es una cárcel. Es lo más duro de... Es que yo tampoco lo veo tan duro ahí. Es decir, el tema de la obediencia también es complicado, ¿eh? Que tú estés en un peor sitio... la obediencia que el celibato. Yo ya no sabría decirte cuál es mejor ni cuál es peor, pero es exigencia. Ciertamente tú tienes que tener una exigencia y no puedes estar como están otras personas o no puedes vivir como viven otras personas. En ese sentido es una exigencia, eso está claro. Pero bueno, también da libertad. Eso también muchas veces no acaba de verlo la gente, porque la gente se queda más con el tema de la privación, más con el tema del sacrificio, pero da también una libertad especial. ¿Cuál? Hombre, evidentemente el no tener mujer ni hijos, no tienes que estar en ese sentido ni unido afectivamente y estás mucho más libre. Pero ahí tiene el obispo que en un momento te dice, tira para bueno, Valencia. Pero lógicamente eso sí es la obediencia, que también sabes. Claro. Pero bueno, no todo es oro lo que reluce, y no, la plenitud de la vida no está en estar casado y con hijos, ¿eh? Es más, la institución familiar hoy por hoy y la relación entre los esposos, pues ya estamos viendo que no pasa por sus mejores momentos. No. Y hay problemas serios, es decir, plantear un estilo ideal de la vida como si solamente fuera porque tienes que estar casado, vamos, tienes que tener hijos. Que tú, Antonio, ves matrimonio y dices, madre mía, de la que me he librado. Algunas veces lo pienso. Cuando veo algunos matrimonios, dices, oye, pues si yo estoy la mar de bien. Cuando ves allí los chiquillos en el bar dando patadas en la mesa de al lado, ¿eh? Algún amigo mío me lo dice, San Antonio, de la que nos hemos librado. Compañero de profesión. Compañero cura. Algún compañero me lo dice con cachondeo, lógicamente. Antonio, de lo que nos hemos librado. Bueno, ya está, todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, Antonio, podríamos echar aquí 3 horas de conversación, pero es que aburrimos. Yo creo que igual nuestra charla para nosotros es entretenida, pero a lo mejor para el que nos esté oyendo, pues dice, se puede hacer más pesado. ¿A que sí? Sí. Pues muchas gracias, Antonio Garrido, cura párroco de San Francisco de Asís, de Villacarrillo. Toda una carrera dentro de la institución religiosa, eclesiástica, y ahora aquí ¿este va a ser tu retiro? Bueno, lo que el obispo diga. ¿Te gustaría retirarte aquí? Yo no tengo problema. Es más, me han acogido muy bien, la parroquia es un encanto, pero aquí donde hay patrón no manda marinero. Como el obispo se llama Amadeo. Ahora se llama Amadeo, pero lo tenemos también jubilado. Es decir, que ya pronto vendrá... ¿Otro nuevo? Otro nuevo. Bueno, pues a ver si nos encontramos por ahí a Amadeo, le decimos a Amadeo. Antonio quiere retirarse allí. Estoy muy a gusto, la verdad que me siento muy a gusto. Donde te diga el obispo. Sí, es que lo bueno que tiene eso. Y además en las parroquias donde he estado, pues esta ya es mi quinta parroquia. Todas tienen sus cosas buenas, sus cosas negativas, y es cuestión de adaptarse y verlas, y todo enriquece, son experiencias positivas. Antonio Garrido, párroco de Villacarrillo, muchas gracias, un placer, ¿eh? Muchas gracias a ti y a vosotros.
En fin, que vamos a hacer un alto para la publicidad y ahora volvemos aquí, en este primer programa del Afilaor. Ya estamos aquí de nuevo. Guillermo Parrilla Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. ¿Sí? Después de 2 años, ya vio. Es verdad, ya es la tercera vez que te entrevistamos, ¿no? Exactamente, sí. Por el tercer corto. Así es. Porque ya llevas dos cortos. Fíjate, el primer corto hablaba de la Guerra Civil Española. Y el segundo corto hablaba de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. El tercer corto, ya no te quedan guerras más arriba. Bueno, hay unas cuantas todavía más arriba. Pero gordas que nos afecten, no. No, exactamente. Lo máximo es lo de la independencia de Cataluña, ya está. Porque lo de Vietnam... Eso da también para hacer un corto, ¿eh? También, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, te vas a echar a la historia, ¿no? Sí, a la nos historia vamos, más nos atrás. vamos a ir un poquito más atrás. Nos vamos a ir a 1895. Que quieres hacer un corto datado, o sea, situado en la historia en el año 1895. Sí. ¿Por qué ese año? ¿Qué pasó ese año? Bueno, en ese año suelen ser más o menos, esa última etapa del siglo XIX, es donde suelen estar ambientados los westerns más clásicos, ¿no? Sobre todo, bueno, también hay algunos así a principios del siglo XX, pero normalmente esa suele ser la época de los westerns. Un western. Sí, Un corto del oeste. sí. ¿Y eso? Mira, hay tantísimas películas hechas del western estadounidense que se han hecho en Almería, por cierto, las películas estas de Sergio León, El bueno, el feo y el malo. Que has dicho, ¿Qué he os vais a dicho? enterar lo que es hacer un western, ¿eh? Sí, vamos, ojalá, ojalá. Tiembla Tarantino. Sí, es Pero muy bueno haciendo western, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y quería llevármelo un poco para aquí, para nuestra tierra, porque obviamente en Estados Unidos se han hecho 1000 atracos, pero aquí también. Entonces, la historia es uno de esos atracos que se hizo aquí en Andalucía y más concretamente aquí, cerca de Villacarrillo y de Santisteban. ¿Ah, sí? Sí. Pero, o sea, ¿es real? No, es una historia ficticia, pero lo estamos ambientando aquí. Pero estás metiendo a gente, a personajes de western en una tierra andaluza o cómo es eso, no te entiendo. Exactamente, bueno, he cogido nombres de bandoleros auténticos de la época, Por ejemplo, Hinojosa, Arteaga, Ulloa, son apellidos de bandoleros que había en la época, tanto en Andalucía como más por el norte de España, pero yo me los he apropiado un poco y he creado los personajes a partir de esos nombres. tú lo has pillado repartido Yo en lo he otros pillado sitios todo, y lo has sí, situado sí. todo en Andalucía. Exactamente, es un poco más como la referencia más que por buscar la veracidad histórica, ¿no? Vale, vale. Tú dijiste, pues yo a ver si voy a traer a poner un nombre de bandolero que igual sea verdadero por aquí de esta zona y la familia se... Exactamente, vaya a ser que después de tenga 70 problemas y años todo, todavía, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, entonces te has cogido a 4 bandoleros para dar un palo, ¿dónde? No se dice, Ah, no se dice. no se dice, el corto es lo que pasa después de dar el dar el golpe. palo. Se reúnen todos para repartirse lo que han robado, pero cuando se reúnen, ninguno de ellos dice tener el oro. Y resulta que uno de ellos, por lo menos, está mintiendo y es el que le ha traicionado a los demás. Un lugar para morir, le vas a poner de nombre. Sí, un lugar para morir. Cuando hablo en futuro es porque no has empezado a rodar. Todavía no se ha empezado a rodar. ¿Por qué? Porque falta financiación. Correcto. Y aquí has venido a decirle a los oyentes que quieres financiación. Sí. Que necesitas financiación. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de en torno a 500 euros mínimo para poder realizar el corto. Pero eso no es dinero. Eso cualquier ayuntamiento, cualquier entidad un poco que, dice, ya ves tú que eso se lo gastan en una invitación. Estamos tirando sobre todo con un crowdfunding. Estamos tirando de asociaciones que hay en Santisteban, de empresas pequeñas. ¿Y qué? Al final siempre se le pone un poquito de publicidad a las empresas y a raíz de ahí es de donde vamos consiguiendo como... ¿Y cómo lo llevas? Pues por el momento no vamos mal. Ahí en Santisteban la verdad es que es una gozada porque muchísima gente se está volcando y sobre todo conocidos están aportando muchísimo. Pero digo yo, Guillermo, tampoco vale hacer un corto, como diría que el tan corto es. El corto está pensado para que sean en torno a 15-20 minutos. Entonces no es tan corto. No, no es tan corto. Es casi un mediometraje. Claro, y hacer un corto de tanta duración, de tanto metraje, ambientado en el año 1800, eso no es barato. A no ser que te vayas ahí Depende. a imitar un descampado y dices, como no sale en casa ni sale en nada. Es que normalmente para hacer cortometrajes lo mejor es tirarse por una única localización y que todo se desarrolle ahí. Con Y- pocos personajes Ujú. y en una única ¿Y localización. dónde te vas a ir? Pues es un cortijo que hay aquí en la carretera que va desde Santisteban a Villacarrillo. Ahí lo vas a grabar todo, ¿no? Sí.
Y la construcción seguramente da para el pego del año, ¿no? Claro, sí. O sea, el cortijo además da para es eso. un sitio en exterior que es puro campo y además que se reconoce porque hay olivos. Entonces, Jaén. ¿Y actores y actrices? Pues eso es interesante porque pusimos hace un par de meses en Facebook, pusimos una publicación buscando actores y la verdad es que sobre todo en Santisteban no te pueden imaginar la cantidad de gente que se volcó, Está bien. personas que han actuado, personas que no han actuado, para participar. Voluntariamente, sin Sí, cobrar. sí, no, todo voluntariamente. Y la verdad es que ahora estamos contando con gente de la Asociación de Teatro de la Farrabullana, de Santisteban, y también estamos cogiendo algún actor de fuera de Santisteban. Entonces, sí, los actores son gratis. Sí. La localización en un cortijo que creo que no Sí, es te de mi van a familia. cobrar, es de tu familia, no te van a cobrar nada. Los 500 euros, ¿en qué te los gastas? Pues en las necesidades básicas que son que la gente llegue al sitio, el transporte, Transporte. y que al contrario de como hicimos con el rodaje del primer corto, que lo hicimos en solamente una mañana, estos son 4 días de rodaje y necesitamos estar pues, con el alojamiento. Básicamente a manutención. Sí, sí, prácticamente. Manutención y transporte. Sí, aquí ninguno estamos cobrando nada y todo el dinero va directamente para cubrir esos gastos. Vale. La comida, la manutención, eso. Haces el rodaje, tú haces toda la edición, no llevas nada, nadie que te haga edición, solamente lo haces tú, ¿o qué? Pues en cuanto a edición, bueno, el montaje sí que lo suelo hacer yo. Yo escribo lo que es el guión, lo dirijo y luego lo monto. Pero sí es verdad que para este corto, por fin he tenido la suerte de contar con un chaval, con Antonio Machado, que viene de Jaén, que sí se dedica profesionalmente al rodaje y que por suerte, pues mira, se ha prestado ahora para hacer este trabajo con nosotros. Y ahora, antes decía, ¿en qué vas a rodar la película? La voy a rodar en 3/4 y con material. ¿Cómo le decían a lo que era la película? ¿Cómo se llamaba eso? ¿El formato de la película? No, los fotogramas, ¿dónde iban los fotogramas? ¿Cómo le decían eso? Las cintas. La bobina, ¿no? La bobina, Sí, eso. la ¿En bobina, qué la bobina, bobina. en qué formato de bobina lo vas a grabar? Pues lo vamos a grabar, vamos, si te hablo de formato, es un poco variado porque además queremos mezclar con los con blanco y negro, depende de la secuencia, y por lo mejor le metemos un 16 novenos, que es el formato horizontal de toda la vida. ¿En H264? Me estoy perdiendo ya. Te he hecho una broma de gente experta. No, Lo vamos a grabar eso en 16 novenos panorámicos, pero luego hay algunos planos muy concretos que se graban en 1:1. 1:1 es cuando las teles eran cuadradas. Claro, un cuadrado, completamente cuadrado. Sí. ¿Y eso por qué? Pues porque hay algunos planos que se prestan mucho. Por ejemplo, hay una parte, esto no es spoiler, es al principio, hay una parte en la que se están describiendo los 4 personajes estos que te comentaba. Entonces, cuando se están describiendo con una voz narradora, los personajes están saliendo y están mirando la cámara. Entonces, para hacer ese cambio de un poco también cierto toque de irrealidad, porque están los personajes mirándote a la cámara, ese plano iría en 1:1 y en blanco y negro. Vale. Oye, ¿qué te parece Tú has visto la Liga de la Justicia, ¿no? No, no lo he visto. No la has visto. Entonces no has visto la otra Liga de la Justicia, ¿no? No lo he visto. Vale, entonces. No, es que hay directores de cine que dicen, voy a grabar, por ser chulo yo, por darle un aire snob, voy a grabar en formato 3/4. Ah, sí, bueno, eso lo hacen mucho. Sí, claro. Sí, Y sí. digo, pero vamos a ver si han inventado las teles panorámicas. 16:9. Sí. ¿Por qué va? ¿En qué momento tú crees que va a ser mejor grabar en formato 3/4? Eso lo hacía Nolan, también lo hizo en Dunkerque, ¿no? Que grabó la película con una cámara de 35 milímetros normal y luego también con una cámara de 70 milímetros. Y en la película te va poniendo las barras negras y sin barras negras dependiendo del plano. Yeah. Que es un toque así un poco más... Más enrevesado. snob, ¿eh? Sí. Los modernos son... Bueno, pero hay que buscarle también el giro de tuerca, si no, esto igual. Bueno, pues entonces, ¿cuándo vais a rodar? El Puente de los Santos empezamos el 29, terminamos el 1 de noviembre. Si todo va bien y Si tienes todo el va dinero. bien, sí. Porque lo que viene aquí a decir es que, hombre, que te eche una mano quien pueda. Pues sí, si hay alguien, alguna empresa, alguna persona que estuviera interesada, simplemente tiene que buscar en Google la plataforma de Kickstarter, que es la plataforma en la que se hacen los crowdfunding normalmente, y poner Un lugar para morir, que es el título del corto, y ahí aparece pues la información, salen algunas imágenes de un rodaje, entre comillas, previo que ya hemos hecho, y además pues las diferentes recompensas que se pueden tener en función del aporte que se haga. Claro. O sea, lo que le va a dar a cambio. Sí, Si más aporta, más le da.
Correcto. Por ejemplo, si aporta 50 euros, ¿qué pilla? Pues el límite lo tengo puesto en 35. Ah, es el máximo. Sí, vamos. Es el máximo por si lo alto. alguien quiere poner el máximo más, por lo alto. sí, es el Vale, máximo. vale. Si alguien quiere poner más, que ponga más, que no pasa nada. Y si Yo uno, lo agradezco si uno enormemente. arriesga 35 euracos ahí, ¿qué le das? Pues mira, el 35, que es el máximo, se llama, le he puesto al paquete Rey de los Ladrones. Premium, el paquete Sí, premium. Sí. Ese paquete incluye una copia del guión, el cortometraje en DVD, acceso anticipado al estreno, un póster firmado por todos los actores. Dios. Y creo que ya está, si no recuerdo mal. Eso era todo. Qué mal va a dar. Hombre, yo lo veo muy bien. Bueno, y también ese paquete incluye que luego, pues, En los un créditos, patrocinio, ¿no? exactamente. En los créditos va... Si es una persona se pone el nombre de la persona y si es una empresa pues se pone el logo de la empresa. Pero sí que por 35 euros... A ver, ya estáis tardando en darle apoyo a este chaval. 35 euros y fíjate todo lo que los lleváis. Hasta un póster firmado por los actores. Bueno, Guillermo, que te deseamos suerte. Espero que cuando hagas el corto nos pase una copia para que te la pongamos por aquí. Si Por quieres, supuesto que sí. si quieres, si no quieres, no. Yo encantado. Nos firma un papel por lo de la cesión de los derechos. Por supuesto No vaya a que ser sí. que tengamos luego lío, que os conozco. Mandáis el vídeo, lo ponemos y dice, y ahora págame los derechos. Ay, no te preocupes que conmigo eso no te va a pasar, porque a mí también me lo han hecho. Te lo han hecho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Guillermo Parrilla Sevilla, de Santisteban del Puerto, que va a hacer su tercer corto, porque él está estudiando cine, lo está estudiando en Córdoba, en una escuela esa de la buena de pago, porque universidad pública no hay. Es la universidad, de hecho. Ah, en la universidad, Sí, pero sí. de pago. Sí, vamos, la universidad pública es de pago también. Pero espera, ¿no me has dicho que estabas en una escuela de pago de esa de la buena? No, que normalmente cine se suele estudiar en ese tipo de escuelas. Eso es. Pero que en Córdoba está la suerte de que existe esa carrera en Y concreto. hay la carrera de cine en la Exactamente. Universidad de Córdoba. Sí. Vale, no, te había confundido, creía que habías dicho antes, estoy en una escuela privada. No, Es la pública. es la universidad pública, sí. Vale, pues genial. ¿Estás estudiando cine? ¿Qué curso vas? Segundo, ahora mismo segundo. Ahora vas por claqueta. Es más complicado Es más que eso. complicado. Es más complicado que eso realmente, sí. Va por segundo de carrera de cine y está haciendo pues, sus pinitos aquí en nuestra provincia. Así que echarle una mano, chaval. Guillermo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y con Guillermo que nos vamos por hoy, mañana o cuando se pueda, ya te lo he dicho al principio del programa. Cuando podamos hacer otro programa del afilador, lo haremos. Si es mañana, mejor. Que no, pues esperáis. Adiós.